los, los, los principales responsables de esta tarde. Bienvenidos. Y vamos a comenzar. Como les contaba a nuestros ponentes, pues hay un interés no solo local, sino nacional por este seminario y en particular por esta sesión, habida cuenta que pues muy pocas instancias se han atrevido a abordar este tema, pues por la complejidad que tiene, que lo vamos a ir viendo a través de nuestros ponentes. Y pues entonces forma parte, es la cuarta sesión de este seminario que organiza el capítulo Puebla de la Academia Nacional de Arquitectura y que se llama Reflexiones hacia la nueva normalidad. Todas han sido muy exitosas, por fortuna, con muy buena asistencia. Al final haremos algún resumen, algún documento que sea el producto de todo el seminario. Y por lo pronto, pues, vamos a platicar de las sesiones anteriores muy rápidamente. La primera se llamó Es tiempo de desarrollo del ser humano. Utopías a partir de hoy. La tienen ahí en pantalla, lo que fue el póster, y lo coordinó Carlos Mastretta. La segunda se llamó Ciudad y espacio público condicionados por el distanciamiento social. En esta tuvimos a Mauricio Romano y Eduardo Gutiérrez, papá e hijo, en una, pues, por supuesto, muy interesante segunda edición, igualmente muy bien recibida, ¿no? Nos pasamos a la tercera, que se llamó Creatividad en el sector inmobiliario, la construcción y la práctica profesional. Esto estuvo a cargo del despacho del arquitecto Federico Bautista y él fue el ponente, ¿no? A estos tres y a un servidor, pues se nos queda la tarea, el encargo de generar pues esta bitácora de lo que sucedió en cada una de las reflexiones de nuestro seminario. La de hoy se llama La formación de los estudiantes de arquitectura después del COVID-19. Ahorita todo es el COVID y entonces pues decidimos ponerle ese nombre. Me toca a mí pues coordinarla, ¿no? Y bueno, ¿por qué y para qué? Si aparentemente no es el campo de la academia, pues porque debemos interesarnos en los jóvenes y en su futuro, porque son el futuro de la arquitectura. Y si la arquitectura es nuestra materia en la academia, pues entonces ahí están los jóvenes, ¿no? Entonces es la primera aportación de este seminario. Después, nuestro Ateneo, que es el grupo de los jóvenes de la academia, también tienen una gran presencia, es el futuro de la academia también, y han organizado eventos muy buenos que han gustado a nivel nacional. Y después, pues, seguimos acuñando algunos conceptos, ¿no? El derecho a la ciudad no lo acuñamos nosotros, pero sí fue muy fuertemente tratado en su momento en la mesa respectiva.
El concepto que sí se generó aquí por los doctores Gutiérrez es el de justicia espacial, que es como una consecuencia del derecho a la ciudad, la justicia llevada a los espacios, por supuesto, públicos, ¿no? Y también el derecho a la belleza. Son algunos términos que se han estado acuñando en este seminario. Y también, por ejemplo, la necesidad de que los expertos regresen al ejercicio profesional, regresen a las universidades, ¿no? Las universidades, como saben, están exigiendo solo doctores y pues los que estamos ejerciendo no lo somos y en algunas universidades nos está vetado el acceso, ¿no? Y esto, claro, tiene consecuencias severas para la formación de los muchachos, ¿no? Y por último, hasta ahora, este asunto de que nuestra profesión es la más bella, creativa y comprometida. Bien, pues hoy, claro, entonces nos estamos dirigiendo a alumnos, a profesores y a las propias universidades, a las propias instituciones, de la manera más integral posible, ¿no? Y naturalmente, pues a los retos que enfrentan sus respectivos egresados en la interacción con la sociedad, que finalmente es lo que se evalúa más al decir que una universidad es eficiente formando a sus estudiantes, ¿no? Cuando esto es posible volcarlo hacia la sociedad, ¿no? De una manera, pues, comprometida, como decíamos, responsable, etcétera, ¿no? Doy la bienvenida entonces a nuestros ponentes, que son los doctores Virginia Cabrera Becerra, Juan Martín López Calva y Francisco Valverde Díaz de León. En su momento, cuando vayan a hacernos favor de intervenir, iremos leyendo una síntesis de sus currículums, una semblanza, pues muy corta. Yo les pido disculpas a los doctores porque haya tenido que ser así para no ocupar más tiempo del espacio útil que es el de ustedes, ¿no? Y entonces, el orden en el que van a charlar con nuestro público será el doctor Juan Martín López Calva en primer lugar, después la doctora Virginia Cabrera Becerra y el doctor Francisco Valverde. Ellos son los que establecieron ese orden de acuerdo a, pues, precisamente a lo que nos quieren compartir. Y entonces, bueno, empezamos con el doctor. Bueno, me siento muy orgulloso, por supuesto, de estar tan bien acompañado. Imagínense cómo me sentiré entre puros doctores, ¿no? De este nivel, ¿no? El doctor Juan Martín López Calva es doctor en educación, ha hecho 2 estancias postdoctorales como Lonergan Fellow en el Lonergan Institute de Boston College, una de 97 a 98 y otra del 2006 al 2007. Ha publicado hasta la fecha 29 libros, entre los que destacan Transformación de la práctica docente universitaria, Aproximaciones desde la investigación a acción, Educación personalizante, una perspectiva integradora, una filosofía humanista de la educación y más allá de la educación en valores. Actualmente, el doctor López es decano en Artes y Humanidades de la UPAEP y profesor de investigación del doctorado en educación de la misma universidad.
Aparte, da el servicio de tutoría externa en el doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Iberoamericana de Puebla, donde pues, ejerció su profesión muchos años. Es miembro del Sistema de Investigadores Nivel 1, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, misma que presidió del 2011 al 2014, y de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación, de la que formó parte de su mesa directiva. Trabaja en las líneas de educación humanista, educación y valores, ética profesional y pensamiento complejo en educación. Coordina el Cuerpo Académico de Ética y Procesos Educativos de la UPAEP. Es miembro del comité editorial de la revista Perfiles Educativos y de la revista Latinoamericana de Estudios Educativos, además de ser parte del cuerpo de dictaminadores de 6 revistas nacionales e internacionales. Escribe semanalmente un artículo en el periódico digital y Consulta y la columna Educación Personalizante en el portal Lado B. Tiene una trayectoria docente de más de 30 años en varias universidades: Ibero Puebla, UPAEP, BUAP y UDLAP, entre otras. Y actualmente es profesor de la Maestría en Innovación y Calidad Educativa y del doctorado en Educación de la UPAEP. Dejo con ustedes al doctor Martín. Cada uno de nuestros ponentes hará una intervención de aproximadamente 10 minutos y luego abriremos un espacio para preguntas del público y continuarán contestándolas y pues con la otra ronda de intervenciones más breve, ¿no? Martín, entonces contigo, cámaras y micrófonos. Pues muchas gracias, arquitecto. Muchísimas gracias por la invitación y pues regresar un poco a los orígenes, ¿verdad? Yo, como oyeron en mi presentación, soy ya más investigador educativo y docente del campo de la pedagogía que arquitecto, pero bueno, voy a tratar de hacer algunas reflexiones desde la parte pedagógica, aterrizándolas un poquito en la formación de los futuros arquitectos. Pues el título tiene que ver con esta idea de la incertidumbre, que como plantea Edgar Morin, necesitamos hoy aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de pequeños archipiélagos de certeza. Me parece que hoy estamos justamente en un tiempo en el que con esto de la pandemia pues nos ha invadido todavía más, con más claridad esta idea de la incertidumbre y de que tenemos que aprender a formar. Quizás esta sea una primera idea que yo aportaría para la formación, pues no solo de los futuros arquitectos, sino de cualquier profesionista, que necesitamos más que darles respuestas, formarlos en ciertas capacidades para enfrentar un mundo incierto, porque precisamente estamos pues navegando con muy pequeños archipiélagos de certeza en un gran océano de incertidumbre que es este mundo contemporáneo, este mundo del cambio de época que estamos viviendo en la actualidad. Recientemente en algunos otros webinars que he participado, pues he planteado esta idea de que la pandemia hizo evidentes, no son realmente nuevos, pero hizo evidentes e hizo mucho más acuciantes estos desafíos, estos campos de desafíos que tenemos los educadores. Por un lado, el desafío ecológico, por otro lado, el desafío antropológico, un desafío epistemológico, un campo de desafíos éticos también, un campo de desafíos sociales muy, muy importante, un campo de desafío técnico y otro de gestión. Y me parece que todos estos afectan a toda la universidad en general y afectan en lo particular también a la formación de arquitectos. Yo en esta tabla trato de plantear en la tercera columna pues el aterrizaje a la formación, los desafíos en relación a la formación de los futuros arquitectos. Tenemos un desafío ecológico que nos plantea precisamente, pues a partir del virus se hace más evidente la vulnerabilidad
de la especie humana, de los seres humanos frente a la naturaleza y la necesidad de trabajar en este doble pilotaje que plantea Edgar Morin, que habla de obedecer a la vida y guiar la vida para poder salvar a la humanidad, para poder realizar a la humanidad. En este sentido, creo que en la formación de los futuros arquitectos necesitaríamos pensar en cómo tratar de formar a los profesionales de la arquitectura en esta idea de la necesidad de una relación armónica con la naturaleza en todo lo que vamos planteando en cuanto a diseño y construcción de espacios de habitar y de las demás funciones de la vida humana, pero al mismo tiempo también cómo hablar de protección del ser humano frente a los embates de la naturaleza, en este caso ahora, por ejemplo, con el COVID-19, pues, o la COVID-19, cómo generar también espacios que sean seguros para la convivencia humana dentro de este nuevo contexto. Pues hace tiempo que se viene hablando ya de arquitectura sustentable y creo que hay un reto importante. Por otro lado está el reto antropológico, que tendríamos que responder a la pregunta, ¿qué es el ser humano hoy? Y cómo entender al ser humano en esta etapa de COVID y post-COVID y cuáles son sus necesidades de vida y de convivencia. ¿Cómo va a ser el nuevo, digamos, modo de vivir del ser humano? ¿Cómo va a ser el nuevo modo de relacionarse del ser humano? Y en ese sentido necesitamos también pensar, pues, cómo diseñar espacios adecuados para este nuevo escenario. Por otro lado, el desafío del conocimiento. Estamos en un mundo de fake news, de posverdad, de infodemia, de una avalancha de información que no tenemos capacidad de procesar, que muchas veces se tuitea, se comparte, se difunde solamente por ser viral, pero sin tener la verificación necesaria de sus fundamentos. Y creo que ahí se está planteando fuertemente una necesidad de formación interdisciplinaria de los futuros arquitectos, cómo integrar los diferentes saberes y cómo desarrollar las habilidades de pensamiento crítico para que el arquitecto sea capaz de integrar esos saberes en la tarea que tiene del diseño de los espacios para las diferentes funciones del hábitat humano. La parte ética, me parece que tenemos ahora una sociedad con valores en crisis, con una fuerte pregunta por el sentido, el mismo hecho de tantas muertes, de tantos contagios, nos está haciendo preguntar, estando encerrados, pues cuál es lo verdaderamente relevante, qué es lo verdaderamente relevante para vivir una vida que se pueda llamar humana, y me parece que ahí hay una necesidad de una ética planetaria y de también ver las implicaciones éticas que tienen los proyectos urbanos y los proyectos arquitectónicos y no solo considerarlos técnicamente. Me parece también que hay un desafío social, que estamos en una crisis del sistema mundo, como dicen algunos autores, y que necesitamos entonces también hacer énfasis en el bien interno de la profesión hoy. ¿Qué es lo que aporta o debe aportar la arquitectura a las sociedades actuales y cómo entonces a partir de ese bien interno formamos a los arquitectos socialmente comprometidos con eso? Finalmente hay dos desafíos, el tecnológico, cuál es, será el fin de la educación presencial. Yo creo que no, pero cuando menos habría que pensar la relación entre tecnología, aprendizaje y desarrollo humano y las implicaciones que tiene esto en los espacios. Y el mismo hecho de, yo ahora como decano estoy viendo el gran reto que está haciendo formar a los arquitectos y llevar las asignaturas de arquitectura de una manera no presencial y a través de la tecnología. Me parece que ahí hay un desafío muy importante. Y por otro lado, el desafío mismo de la gestión de las instituciones educativas. Hay una crisis de los sistemas educativos y necesitamos transitar hacia sistemas de una mayor complejidad, sistemas más descentralizados. Me parece que hay tres posibles respuestas. Ya no me va a dar tiempo de abordar mucho más que esto, pero tres posibles respuestas para enfrentar estos desafíos. Esto lo tomo de un investigador educativo, Andy Hargreaves, que ha planteado cómo debería reaccionar el profesor en la sociedad de la información, y él dice hay como tres posibles opciones. La idea de catalizadores del sistema, es decir, cómo educamos para reforzar este sistema que está en crisis y que está dando muchas muestras de que no es el sistema pertinente
para que la humanidad pueda desarrollarse y para que todos podamos tener sociedades más justas y más equitativas. El otro extremo, que es el del el educador como víctima del sistema, es decir, el asumirnos como impotentes frente al poder de este sistema globalizado de mercado en el que no podemos hacer más que formar a la gente para que sea como una especie de repositorio de piezas del mercado laboral, pero creo que lo que Hargreaves plantea como una opción válida y la opción pertinente sería esta idea de asumirnos como educadores contrapunto, es decir, formar a los nuevos arquitectos en este caso con las habilidades, las capacidades, los saberes necesarios para poder adaptarse a este mundo complejo en el que les está tocando vivir, pero también para ir más allá de este mundo, para poderlo criticar, para poderlo cuestionar y para poderlo transformar, es decir, asumirse también ellos como profesionistas, no víctimas del sistema y tampoco catalizadores o reforzadores del sistema, sino como personas capaces de transformar ese sistema para adecuarlo más a las necesidades humanas. Me parece que por ahí iría el reto. Yo creo que tengo un minuto más. Plantearía nada más esta pregunta que dejaría para mi segunda ronda, quizá, si da tiempo, que es la idea de si pueden los docentes ser sustituidos por computadoras, en este caso en la formación de los nuevos arquitectos. Yo creo que no, yo creo que la crisis del COVID-19 es una oportunidad para el desarrollo de capacidades docentes, porque como dice Sugata Mitra, citando a Arthur Clarke, un profesor que puede ser sustituido por una máquina debe ser sustituido por una máquina. Entonces, creo que el escenario sería cómo no ser profesores que podemos ser sustituidos por una máquina, sino cómo ser profesores que realmente respondamos a los desafíos que está planteando esta nueva etapa y esta nueva forma de educar que necesariamente creo va a tener que ser mixta, va a tener que ser una mezcla de educación presencial con educación a distancia mediada por algún tipo de tecnología, que ahí también hay un reto porque hay una gran carencia. Hoy en la mañana decía la doctora Frida Díaz Barriga en un foro, al menos 4 de cada 10 estudiantes universitarios en México no tienen conexión a Internet y entonces pues tendríamos allí un problema que también necesitaríamos pensar. Entonces, pues hasta ahí dejo esta primera ronda y para respetar el tiempo y escuchar a mis demás compañeros. Muy bien, Martín. Te agradecemos mucho tus primeras aportaciones, muy sólidas, muy fundamentadas. Y pues es eso, no es que el COVID esté de moda y por eso estemos sobre él, sino que esto ha generado una sacudida de raíz al ser humano sobre la tierra, ¿no? Pisando la tierra. En segundo lugar, pues vamos a escuchar a la doctora Virginia Cabrera, como decíamos. Ella es licenciada en arquitectura por la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, con maestría en urbanismo por la UNAM y es también doctora en urbanismo por la misma UNAM. Es docente y miembro del Comité Académico del Doctorado Ciudad, Territorio y Patrimonio de la Universidad de Valladolid, en España. Que se imparte en la Universidad Iberoamericana Puebla, que se impartió, de 1999 al 2002 y del 2005 al 2006. Es docente y miembro del Comité Académico del Doctorado en Arquitectura con especialidad en sitios y monumentos para la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y para la UAP. Docente y miembro del Comité Académico del Doctorado en Procesos Territoriales de la Facultad de Arquitectura de la misma UAP. Docente y miembro del Consejo Académico del Doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo, DADO, doctorado interinstitucional integrado por 13 universidades del país. Coordinadora académica de la Facultad de Arquitectura.
coordinadora de la maestría en ordenamiento del territorio, coordinadora del doctorado en procesos territoriales. Son algunos de sus desempeños. Ha desarrollado una actividad integral como investigadora docente. Desde 1995 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha desarrollado investigación para generar conocimiento y sustentar propuestas de resolución a problemas urbanos, regionales en el país y particularmente para Puebla. Desde 1985 a la fecha, y ha sido autora, coautora y coordinadora de varios libros, entre los que destacan Ética y Poder en la configuración territorial, y varios, ¿no? Actualmente coordina el posgrado en estudios socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Pues entonces damos paso a la doctora Virginia Cabrera. Por favor. Sí, bueno, pues buenas tardes nuevamente a todas y a todos. No puedo dejar de iniciar sin agradecer sinceramente al arquitecto, colega Fernando, por esta invitación que me permite no solamente saludarlos, aunque sea virtualmente, sino sobre todo establecer un diálogo tanto con los compañeros que me acompañan en la mesa como con todos ustedes respecto a temas de altísima relevancia en la actualidad, como es la arquitectura, la ciudad, la educación en estas condiciones de pandemia. Año 2020, estamos en septiembre de 2020, y es un año que sin duda se convierte en un hito en la historia de la civilización. Siempre habrá un antes y un después de este año. Siempre estaremos recordando, lo hacemos ya en estos momentos, estaremos recordando con añoranza aquellas reuniones que teníamos en donde nos veíamos cara a cara y en donde afloraba el principal rasgo del ser humano, que es la sociabilidad. Este rasgo del ser humano, que es fundamental, que ha sido fundamental para cobijar todo el proceso civilizatorio de la humanidad, se ha visto sumamente herido, sumamente trastocado. Justamente por esta situación de la pandemia y por el conjunto de políticas de sanidad que se han implementado en prácticamente todo el mundo. Podemos entonces decir que estamos en una crisis, sin lugar a dudas. Sin embargo, cuando hacemos una reflexión sobre las condiciones en que se ha movido nuestra civilización, pues nos daremos cuenta de que estas condiciones de encierro en las que estamos no nos pueden conducir a una clausura de la memoria. Y entonces tenemos que reflexionar sobre cómo es que ha sido este proceso civilizatorio de la humanidad, qué rasgos fundamentales ha tenido. Y entonces nos daremos cuenta que las condiciones de violencia, por ejemplo, que ahora se han recrudecido, no solamente por la cuestión que vive México en particular, sino por la violencia que se ejerce al interior de los hogares, las condiciones de exclusión, de desigualdad, se han acentuado justamente con esta situación de la pandemia, pero que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, este desarrollo de la civilización se ha decantado por cuestiones de cultura muy importantes que nos han conducido a este momento, pero que ha tenido consecuencias perversas para la mayoría de los habitantes, para la mayoría de los seres humanos. Entonces, hablar de crisis de la educación, no podemos dejar de pensar que se trata de una crisis más dentro de la sociedad, con raíces profundas, insisto, pero es una crisis
que se suma a la crisis de salud, a la crisis de cultura, crisis política, crisis económica. Es decir, una crisis entre crisis, que podríamos hablar entonces de policrisis, recordando justamente a Edgar Morin, que nos acaba de comentar el compañero que me antecedió. Para hablar entonces de crisis en educación, en las universidades, en la sociedad, tengo un punto de partida de carácter epistémico y tenemos que entender entonces qué es la crisis. La crisis me la imagino de manera analógica como un torbellino, pero no un torbellino único, sino un choque, un encuentro de torbellinos económicos, políticos, económicos, y en ese choque entonces se genera desorden y caos. Esa es la crisis que estamos viviendo actualmente. Este encuentro de problemas, de calamidades, pues está llevando a enormes dosis de sufrimiento humano, sufrimiento inenarrable, que nos enteramos cotidianamente, y sufrimiento que solamente con una alta dosis de creatividad que los artistas y que los literatos nos llevan a atisbar ese sufrimiento inenarrable que nos muestra hasta dónde es el ser humano capaz de resistir esas condiciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al texto de La ceguera de Saramago, en donde podemos observar que existen ahí condiciones de sufrimiento y también de deshumanización tremenda. Las crisis conducen entonces a este tipo de comportamientos del ser humano, como es la deshumanización, pero también conduce a situaciones en donde el humanismo se potencia a través de la empatía, a través de la solidaridad, a través del respeto hacia el otro, hacia la otra y hacia lo otro, que es la naturaleza, la cultura de los pueblos y de las comunidades. La crisis entonces que estamos viviendo actualmente la podemos considerar como una crisis en la que es posible, por supuesto que con una gran dosis de optimismo, podemos considerar que en esta crisis podemos encontrar las condiciones de posibilidad para poder imaginarnos, y no solamente imaginarnos, sino transitar hacia un mundo mucho más humano, hacia un mundo mejor. Y en esta construcción de un mundo mejor, todos tenemos una gran responsabilidad, por supuesto, los arquitectos, los urbanistas, los planificadores, los médicos que en este momento están haciendo una gran labor. Respecto a la crisis en la educación y sobre todo lo que nos interesa, la crisis en el sistema educativo de las universidades, esta reflexión de lo que hemos vivido pues nos lleva a observar que la educación se ha movido justamente en un proceso de reproducción, de formación de seres humanos que contribuyen a sostener el sistema, las relaciones, estas relaciones económicas contribuyen a sostenerlas, y entonces la educación se ha decantado a favor de ciertos valores, como son el valor de la competitividad, como son el valor de la individualidad, competitividad y rentabilidad, son los que han estado permeando los programas, la currícula de la educación. Y entonces esto ha permeado también en la mente. Por supuesto, si eso es lo que se está enseñando en las universidades, eso va a la mente, a la formación de los arquitectos, de los urbanistas. Y entonces las ciudades, no tiene mucho que las ciudades, y aún actualmente se piensa a las ciudades en función de justamente la competitividad, hacer ciudades más competitivas, hacer ciudades, crear espacios más rentables,
en tanto que la organización de las ciudades para la vida y para mejores condiciones humanas, eso pasa a un segundo plano. Esas son las condiciones que se han generado en la educación, y la educación ha pasado también por otro conjunto de rasgos que tienen que ver con la enseñanza unidisciplinaria, el ver los problemas únicamente desde la disciplina, situación que si bien ya no tiene mucha cabida por la gran emergencia que está teniendo también el pensamiento complejo, la teoría crítica, etcétera. Entonces, esta perspectiva unidisciplinaria ya no tiene gran cabida, pero se sigue enseñando de esta manera, de tal forma que los problemas vistos de esa forma no pueden ofrecer soluciones que realmente contribuyan a transformar y a generar un mejor desarrollo de la sociedad. Otro rasgo importante de la educación, que forma parte justamente de esta crisis que hemos venido arrastrando, tiene que ver con la educación para la exclusión. Es decir, hay una educación en donde la exclusión está presente los rasgos de exclusión de género, por supuesto, dentro de la educación lo encontramos todavía. Están presentes los rasgos de raza, de exclusión de raza, en fin. Entonces, estos rasgos que han caracterizado a la educación nos están planteando retos muy fuertes para poder incidir en generar su ruptura. Tendríamos entonces que pensar que en esta situación de pandemia, las condiciones que se están presentando nos permitan construir un mundo mejor a partir de rupturas. Y esas rupturas tienen que ir entonces en la búsqueda de un modelo diferente de educación. Y hablo de educación en general y hablo de educación universitaria, pero va enfocada directamente a los arquitectos y a los urbanistas. Y ese rasgo diferente, esos rasgos de ruptura diferentes son, por supuesto, el pensar en una educación, recordando a Frey, en donde la educación, esta relación educando-educado, sea diferente y se hable de un educador educado y de un educando-educador. Es decir, en la relación en clase, lo que prima es esta verticalidad y esta palabra y luz del docente, cuando en realidad nosotros somos también aprendices y aprendemos siempre de las experiencias de vida, de lo que nos están enseñando, de las preguntas que nos hacen los estudiantes. Entonces, ese modelo hay que modificarlo. Y para modificarlo hay que modificar las relaciones de poder que están ahí inscritas, que es el docente como autoridad al que no se le puede decir absolutamente nada, en fin. Bueno, esa es una ruptura que hay que realizar. La otra ruptura tiene que ver justamente con cómo están estructurados las currículas en general, insisto, y en la arquitectura y la planificación y el urbanismo también, a partir de todo el bagaje cultural que nos viene del norte global. Sí, todo lo que nosotros aprendemos de los arquitectos clásicos, de la planificación, de los filósofos, son los que los que vienen de Europa, fundamentalmente, los que vienen de Norteamérica, y bueno, entonces los saberes locales han quedado totalmente relegados. No es gratuito entonces que haya surgido una corriente de pensamiento que es la corriente de las epistemologías del sur y de la decolonialidad. Y que lo que hacen pues es plantearnos la necesidad de rescatar nuestros saberes locales para generar un proceso creativo que no deseche, por supuesto, todo el bagaje cultural que trae la civilización, pero que esa creatividad la ejerza desde su vivencia, desde su lugar local. Esa es otra ruptura entonces que hay que realizar.
La siguiente ruptura en los programas, en las universidades, tiene que ver justamente con esta perspectiva unidisciplinar que ya comentaba anteriormente y que pues hay que formarnos también para entender los problemas de una manera multidisciplinaria. Y déjenme decirles que es un gran reto que en algunos espacios hemos intentado desarrollar, pero que tiene un gran reto porque hay que luchar contra toda una estructura mental que traemos como docentes, pero que también traen los estudiantes, sobre todo a nivel de posgrado, donde ya se viene con una cierta formación unidisciplinar y que resulta muy difícil decirles, bueno, sí, me estás hablando de arquitectura, pero fíjate que la arquitectura pues también tiene vinculación con las cuestiones de la política, con la economía, con la sociología, con la psicología, y entonces hay que ver el problema de una manera mucho más amplia. Me parece que esas son las rupturas que ahorita por brevedad de tiempo, no sé cuánto lleve, pero son las rupturas que me parece que son importantes pensar en cómo ir realizando, no solamente en el momento actual, sino en cuanto estemos, pues desde siempre, ahora y en la post-pandemia. El otro aspecto que me parece que hay que reflexionar es el que tiene que ver con lo que actualmente se le ha adjudicado a la ciudad. La ciudad, se dice, es densa, las grandes ciudades, las ciudades, las metrópolis, las megalópolis, son altamente densas, tienen una altísima densidad y en consecuencia pues hay una gran proliferación del virus. Y entonces hay que luchar contra la densidad, digamos que relativamente cierto. Sin embargo, los problemas son, me parece, mayores que la densidad. Me parece que el mayor problema de las ciudades y de los territorios es una distribución inequitativa, desigual, procesos de exclusión, procesos de apropiación violenta de los territorios, y que están afectando una gran cantidad de vidas. La densidad entonces es un problema, pero hay problemas de mayor envergadura que están detrás de la llamada densidad. Bueno, pues, ¿cómo ando, Fernando? Pues ya Ya pasé. Poquito, sí. Como acostumbro, por eso pedí ser la última. Perdón, Paco. Bueno, pues yo aquí le dejo. Perdón. No, valiosísimo y de gran trascendencia, por supuesto, también, y te lo agradezco muchísimo. Tenemos presencia de algunos académicos y de algunos arquitectos en otras latitudes del país, pero en particular nos acompaña el arquitecto Gonzalo Arenas, que es el presidente de la academia del capítulo Cuernavaca. Le damos la bienvenida a Gonzalo y pues continuamos entonces. Vicky, muchas gracias. Habrá oportunidad de una segunda intervención y por supuesto atender las preguntas que se nos hagan, ¿no? Muchas gracias. Voy entonces a leer rápidamente la semblanza de Francisco Valverde Díaz de León, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana Puebla, arquitecto por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, maestro en educación humanista y doctor en ciudad, territorio y patrimonio por la Universidad de Valladolid de España. Imparte cátedras de urbanismo en posgrado y licenciatura. Asesora tesis de maestría y doctorado en México y en España. En la Universidad Iberoamericana de Puebla ha sido coordinador fundador de la licenciatura en arquitectura, director del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura, director de investigación y posgrado, coordinador de la maestría en estudios y gestión de la ciudad y director del Centro Intercultural de Reflexión y Acción Social. Desarrolla líneas de investigación referidas a la conformación de la ciudad moderna,
desde un análisis socioespacial, así como la construcción y transformación del espacio público. Desarrolla investigación sobre marginalidad y exclusión urbana en las ciudades a través de la elaboración de diagnósticos urbanos sociales y proyectos urbanos a escala de barrio. En el ámbito rural, desarrolla proyectos de vivienda colectiva y equipamientos de abasto y educativos. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Ciudades y Consejo Técnico del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid. Integrante patrocinador del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, secretario y presidente de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Puebla del año 2009 a 2013 y actualmente es integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación y del Comité de Ética y Conducta del municipio de Puebla. Recientemente ha publicado el libro Puebla, Calle 11, de borde urbano a eje de centralidad, editado por las Universidades Iberoamericana, Benemérita Autónoma de Puebla e Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid. Damos la bienvenida, por favor, al doctor Francisco Valverde Díaz de León. Muy buenas noches. Muchas gracias, Fernando, miembros de la Academia, por permitirme este tiempo de exponer algunas ideas. Trataré de ser breve. Yo más traigo casi una provocación, que así me gusta de pronto ser, pero que espero que la discusión sea interesante. Me parece que lo que he escuchado de mis colegas Martín y mi querida maestra Virginia, creo que ensambla muy bien con lo que voy a proponer ahora. Me voy a permitir compartir una presentación. Carmen, te pido si me confirmas que está ya en pantalla para ya iniciar la exposición. Ya estamos listos. Perfecto. He titulado esta breve exposición El paradigma ético de una nueva enseñanza para la arquitectura y para la ciudad. Haré algunas consideraciones, luego les expondré algunas alternativas, un concepto, algunas aproximaciones que me parece que son importantes recuperar y pues al final iniciaremos nuestra conversación. Quisiera comenzar con una breve historia, es un mito. Dice que cuidar es gestionar, la mitología clásica narra que en la formación del ser humano interactuaron dos dioses primordiales. La guerra, Gea, que le dio cuerpo y belleza, y el cielo, Urano, que le otorgó vida y energía. Sin embargo, para que el ser humano pudiese vivir como tal y mantener unido en sí mismo el cielo y la tierra, es decir, espíritu y trascendencia, materialidad e inmanencia, debería ser acompañado por el cuidado durante todo el tiempo de su vida. Pero ¿qué tipo de realidad tenemos actualmente? Es una racionalidad instrumental con una antropología individualista y autosuficiente. Tenemos un modelo de desarrollo competitivo, depredador y excluyente, que violenta nuestras relaciones con la naturaleza, que impone un modo de ser y estar en el mundo que bien puede denominarse la dictadura del modo de ser trabajo o de ser objeto. El valor de la vida se mide según criterios cuantitativos de eficacia, eficiencia, y los espacios y tiempos se organizan a merced de los intereses de la productividad y el crecimiento económico. Bajo este esquema y en torno al COVID-19 se ha preferido la apertura económica al cuidado de la salud. Su lógica es la instrumentalización de la naturaleza, el expolio de la casa común, la negación de la vulnerabilidad de las personas y las relaciones de interdependencia,
en particular de la arquitectura y la ciudad con la naturaleza. Los efectos son millones de contagiados y fallecidos por el COVID, injusticia social por falta de acceso a servicios de salud, inequidad de género y la crisis de sostenibilidad de la vida en el planeta. Pero también y sobre todo una tremenda soledad e infelicidad humana. Cuidar, decía yo, es gestionar y atender cotidianamente la vida y la salud. Hacerse cargo, diría Ellacuría, del bienestar físico y emocional de los cuerpos, del propio y de los otros y otras. Implica la conformación de espacios sanos en sus dimensiones funcionales, constructivas y expresivas. La estética vendrá por añadidura. Los cuidados, por tanto, son una necesidad de todas las personas en todos momentos y en todos los lugares del ciclo vital. Aunque esa necesidad y programa espacial tengan peculiaridades distintas, los cuidados atraviesan la vida y abren un debate que se refiere a comprender el cuidado como parte de la vida humana, o por el contrario, con excepción de ella. En definitiva, asumir la vulnerabilidad y la dependencia de los cuerpos a escala de la persona o de los espacios con el hábitat como un elemento constitutivo de la existencia. Históricamente los cuidados se han feminizado y por eso invisibilizado y devaluado, porque estamos en una cultura machista, racista y clasista, tanto si se realizan de manera voluntaria como si se profesionalizan. Vale la pena aquí reflexionar y subrayar sobre las posibilidades de una arquitectura y una ciudad que parta del concepto del cuidado, desfeminizándolo y redescubriéndolo como un valor universal. Sin cuidados no hay vida, pero paradójicamente cuidar no llena un currículum, no otorga prestigio. A partir del desarrollo de los movimientos feministas, que datan ya de más de 2 siglos, hay una invitación a pasar de la ciudadanía a la cuidadanía, es decir, un sistema de relaciones y de reorganización social y espacial que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida y el cuidado como una categoría relacional y política, por tanto normativa, sin la cual la vida no es posible. Los cuidados son la retaguardia donde se expone y amalgama el sostenimiento de la vida. Son las trincheras permanentes, donde se llevan a cabo las tareas que el sistema mantiene invisibles y ocultas, vinculadas a lo cotidiano y a la materialidad, y que nos hacen estar dispuestos y dispuestas al mundo. Nos encontramos hoy frente a una gran paradoja. Al mismo tiempo que estamos creando todas las condiciones para la desaparición de la especie humana, hemos creado todas las condiciones para hacer posible el relacionamiento y el encuentro global como especie. Entonces amenazamos la supervivencia, pero al mismo tiempo fortalecemos los medios de convivencia y comunicación. Una nueva perspectiva debería tratar de saber cuidar, que se constituye en el aprendizaje fundamental dentro de los desafíos de supervivencia de la especie, porque el cuidado no es una opción. Los seres humanos aprendemos a cuidar o pereceremos. También debemos aprender a hacer transacciones ganar-ganar. Para poder sobrevivir los seres humanos, no podemos dejar de producir y consumir bienes, servicios y sentidos, símbolos y significados. Esas transacciones generan o pierden el valor de las cosas, los servicios y las ideas, en una palabra, pueden generar vida o muerte. Me pregunto en qué medida los planes y proyectos que desarrollamos como arquitectos sobre nuestro espacio habitable han estado en uno o en otro lado de las transacciones de la vida. Lo tercero es la habitabilidad. Es necesario modelar un proceso de construcción del hábitat que sea capaz de integrar todas las facetas del desarrollo sostenible para promover la equidad, el bienestar y la prosperidad compartida.
Es tiempo de pensar en un nuevo hábitat, cómo movilizar a la comunidad global y centrarse en todos los niveles de los asentamientos humanos, incluidas desde luego las pequeñas comunidades rurales, los pueblos, las ciudades intermedias, las metrópolis y el crecimiento demográfico y económico. Tenemos dos retos importantes frente a lo que está sucediendo con la población y el hábitat. Primero, hacer frente al aumento de población urbana que pasará en nuestro país, según predicciones, a más del 75% en los próximos 5 años. Y por otro lado, crear un modelo de hábitat orientado desde la austeridad, contrario al despilfarro, a partir de las mejoras de la ciudad y del medio ambiente existentes, así como de las áreas periurbanas y rurales, apoyando en la recualificación tanto de sus espacios edificados y naturales, como el equilibrio en la explotación y la generación de nuevas formas de energía que permitan establecer condiciones más sólidas, duraderas, que promuevan y mantengan el bienestar de los habitantes y del medio ambiente. Ante el modelo de ciudad y los espacios de flujo, una posibilidad que planteo son los espacios para el encuentro y el relacionamiento. Implican conversar. Un nuevo proceso de planeación del hábitat debe contener características de participación efectiva de la población involucrada y afectada, consensuada entre las fuerzas sociales y articuladora de crecimiento económico, equitativo e integradora de necesidades y potencialidades del sitio. Saber conversar, generar espacios para escuchar, pero sobre todo también espacios para el silencio. Respetar. Es reconocer al otro como legítimo otro. Supone aceptar al otro como interlocutor y aliado en la construcción de una realidad diferente. Finalmente, amparar. Nuestros orígenes culturales, raciales y étnicos frente a los procesos de migración y desplazamiento de población están generando enormes cambios en los asentamientos humanos. Solo una actitud global de acogida y hospitalidad hacia los extraños provenientes de otras culturas y regiones podrá prevenir grandes masacres y hambrunas. Algunas aproximaciones. Muchos de nosotros hemos leído y releído lo que Gastón Bachelard escribía. Y leo la primera parte. Porque la casa es nuestro rincón del mundo. Es, se ha dicho con frecuencia, nuestro primer universo. Es realmente un cosmos en toda la aceptación del término. Vista íntimamente, la vivienda más humilde no es la más bella. Una segunda aproximación que me parece que se acerca a toda la conceptualización del cuidado es la obra de Hagerman. En una exposición que tuvimos hace algunos años, que se denominó Casas Acariciadoras, él saca esta frase de una frase de los mismos campesinos, porque un pescador de Punta Mita, en la Bahía de Banderas, Nayarit, nos dijo que su casa era acariciadora porque cuando llegaba el viento, pasaba a través de ella, lo acariciaba y se sentía muy bien. El modo en que organizamos nuestra vivienda, nos dice Hagerman, es la administración de un modo de vivir. Así, el hecho de que la mayoría de las casas se come en la cocina es porque la mamá calienta las tortillas y las va poniendo en el chiquihuite para que el padre y los hijos las tomen y las comen calientitas. El hecho de que los niños chicos duerman con los padres hasta que sean grandes tiene que ver con que las madres dan pecho, cuidan por bastante tiempo y con deseo de las madres de estar junto a sus hijos. Así se van haciendo las costumbres. Confío en que la arquitectura contemporánea se hará la que más se acerque a la manera de ser de las personas. En este sentido, también tenemos una arquitectura que está al servicio de la mayoría de la sociedad. Una arquitectura para construir mundos mejores para todos. Una profesión que piense primero en resolver los grandes problemas de miseria que hay en nuestra región y país.
Los grandes temas de arquitectura social son la salud, la educación y la vivienda, que desafortunadamente no están siendo atendidas por los arquitectos. En esta línea, la invitación es precisamente a cuidar de los otros. La arquitectura está demasiado ligada a la vida para no reflejar claramente su vínculo con ella. El grado de sus perspectivas son las perspectivas de la comunidad que le da vida. Bruno Sevi decía hace ya muchos años: el mundo moderno, mostrando el balance de un siglo de decisión entre vida y cultura, de un siglo de arquitectura concebida como una pieza de museo, sostiene exactamente lo contrario. Compromete a los arquitectos y críticos de la arquitectura al cumplimiento de su responsabilidad social y anuncia el inminente aniquilamiento de toda posición cultural que no esté arraigada en la vida, de toda actividad artística que permanezca aislada del crecimiento social, de la civilización y de toda edilicia que no sirva para mejorar precisamente la vida. Otra aproximación que me parece válida es la que hace el trabajo y las teorías y su puesta en práctica de Jan McCart. Uno de sus lectores asiduos, Christopher Alexander, en su texto Un lenguaje de patrones, reconocía desde esta perspectiva de McCart: la tierra mejor para la agricultura suele ser también la mejor para la edificación, pero su cantidad es limitada y una vez destruida no puede recuperarse durante siglos. Por tanto, preserve todos los valles agrícolas como tierra de cultivo y proteja estos terrenos de cualquier urbanización que destruya o ponga bajo la llave la fertilidad única del suelo. Nos habla del cuidado del suelo. Las posibilidades de crear una ecología humana parecen viables por una nueva ampliación e integración de las disciplinas científicas existentes. La ecología, entre otras, está acostumbrada a integrar las ciencias del medio biofísico. Si ampliamos la ecología añadiendo la etología, introducimos el comportamiento como una estrategia adaptativa. Si la ampliamos más allá con la etnografía y la antropología, podemos incluir el estudio del comportamiento humano como adaptación. Y si finalmente la ampliamos con la antropología médica y la epidemiología, podemos cerrar el ciclo examinando el medio natural y humano en términos de salud y bienestar que tanto nos preocupa por la epidemia actuante. La naturaleza urbana y periurbana realizan funciones ecológicas importantes y en muchos casos equivalentes o superiores a las que realiza la naturaleza de las reservas. En Puerto Rico, investigadores como el doctor Ariel Lugo se han enfocado en el valor ecológico de la naturaleza urbana y periurbana y han mostrado que las funciones ecológicas que proveen son equivalentes a ecosistemas pristinos. Por lo tanto, no es suficiente conservar la vida silvestre en reservas, sino también en la vida urbana y periurbana para alcanzar un mejor ambiente y aumentar la biodiversidad del país. Por eso, entre los hombres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Lo que acabo de leer son palabras de Francisco en su encíclica Laudato Si. Y los invito a revisar esta última pregunta para iniciar nuestra conversación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paco. Sensacionales tus aportaciones. Verdaderamente nuestros tres ponentes magistrales pues han abordado el tema de la educación como pues dando clases, ¿no? Han sido tres cátedras interesantísimas, importantes.
Para la cuestión de las preguntas, los que no han enviado preguntas pueden hacerlo en vivo, prendiendo sus micrófonos. Damos la bienvenida, bueno, ya lo hicimos a Carlos Mastretta, Marco Antonio Fernández, los doctores Gutiérrez, a Lolita Dip, pero en este momento a Francisco Covarrubias, que es nuestro expresidente nacional, muy, muy querido Francisco. Bienvenido. Bien. Entonces, ¿hay aquí ya alguna pregunta? A lo mejor muy aterrizada, por ejemplo, nos están pidiendo que ustedes aconsejen a los alumnos, es decir, al estudiante, ¿verdad? Porque a lo mejor ahorita hemos hablado a nivel de profesional y de profesorado y de investigadores, pero algunos consejos prácticos o aterrizados de acuerdo a esta panorámica entre los tres para los estudiantes. ¿Quién quiere tomar la iniciativa? El doctor Martín, que fue el que hizo la exposición más breve. Martín, ¿nos escuchas? Sí, claro. Pues estaba yo pensando como qué podría yo decir a los estudiantes. Bueno, a mí me parece que nuestros estudiantes pues tienen a veces ya como mucho más capacidad de asumir la incertidumbre que nosotros mismos como profesores. Entonces yo la verdad creo que en el peso, digamos, hay como dos vectores en la educación que yo veo, que es el peso, digamos, de la herencia, de la tradición, en este caso, la tradición de la profesión, ¿no? Hay toda una cultura profesional. Y por otro lado, el descubrimiento, la innovación, y eso es como poder ir armonizando esos dos elementos. Me parece que en el caso de la arquitectura hay un peso, precisamente por ser una profesión pues muy antigua, una profesión centenaria, una profesión que tiene una solidez muy fuerte. Hay también un gran peso de la tradición y me parece que quizá un primer elemento sería que los estudiantes pudieran aportar elementos a la innovación y me parece que la innovación tendría que ser más que una innovación meramente de sumar nuevos elementos, me parece que tendría que ser una innovación más bien disruptiva, es decir, cómo poder también como estudiantes proponer cosas que puedan de alguna manera reformar la manera en que se enseña y se aprende arquitectura. Me parece que creo que eso es algo que los estudiantes podrían proponer, una idea de cómo ir, digamos, innovando de una manera disruptiva, de una manera de un cambio no programático, sino paradigmático, diría Morín, para volverlo a citar, un cambio de paradigma en la forma en que se enseña y se aprende arquitectura, considerando todos estos elementos de interdisciplina, de mayor flexibilidad, de mayor horizontalidad, de incertidumbre, de mayor respuesta a los desafíos sociales del cambio de época. Y en este sentido, pues yo recientemente descubrí también un término que me parece interesante. Se habla mucho hoy de que las generaciones de estudiantes que han vivido la pandemia son generaciones con alto grado de resiliencia. Y yo acabo de encontrar un término más acorde con el pensamiento complejo, que es el de antifragilidad. Y me parece muy interesante plantearlo porque creo que las generaciones actuales, yo diría, tendrían que desarrollar más bien la antifragilidad más que la resiliencia. La resiliencia consiste en resistir las crisis para volver al estado en el que se estaba anteriormente, al estado original. La antifragilidad es más bien cómo reaccionamos a los estresores y a las crisis y a los elementos que se nos plantean como obstáculos para mejorar y para transformar.
Entonces, me parece que los estudiantes podrían aportar este elemento en el cambio paradigmático. Claro, no solo los estudiantes, creo que tendríamos que hacer un esfuerzo, los profesores y las instituciones mismas, de no ser solo resilientes, sino de ser antifrágiles, es decir, de no regresar a como estábamos antes de la pandemia, sino que pudiéramos realmente haber aprendido algo de esta crisis y regresar de una manera distinta, con otra mirada. Y en ese sentido no me gusta mucho lo de la nueva normalidad, porque normalidad significaría regresar más o menos a lo mismo con ciertos cuidados, ¿no? Yo diría que ahí más bien los estudiantes podrían aportar esta frescura y esta idea de cómo volvernos más antifrágiles, es decir, cómo poder reaccionar al estresor de manera que vayamos creciendo y que vayamos mejorando y transformando los procesos. Pues muy bien, Martín, muy puntual y muchas gracias. Ale Arroyo ella está depurando las preguntas. Ale, ¿nos puedes tomar el micrófono? Sí, hola, buenas noches. Nos plantean unas características de educación y parece que estas características que plantean se contraponen con el sistema económico, social y político que hemos vivido por años y lo que genera esta inequidad de la que habla la doctora Virginia. ¿Creen que esta crisis de COVID sea una oportunidad para hacer modificaciones en la manera de formar a los alumnos y que sea también una oportunidad para hacer modificaciones en planes de estudio? Gracias, Ale. Esta sería para Paco o para Virginia. ¿Quién quiere contestarla? Bueno, si me permiten, sí, yo creo que sí es una oportunidad y es de dimensiones universales. No solo se trata de una región o de un país, sino que la condición de epidemia está poniendo en cuestión todo el proceso cultural que hemos, como señala quien preguntaba, la actualidad, ¿no? Entonces me parece que sí es una oportunidad y creo que debemos de abrazarla y debemos tomarla con mucha seriedad. Coincido con lo que Martín acababa de decir, que no podemos volver a la normalidad anterior. Eso sería absolutamente destructivo. Y un principio que, bueno, yo encuentro que pudiera ser, es decir, este principio del cuidado, es decir, cómo nos vamos cuidando unos a otros, cómo cuidamos los recursos que tiene nuestro planeta, y cómo dejamos de pensar que el proyecto empieza con la hoja en blanco. El proyecto no empieza con la hoja en blanco, la pantalla en blanco, dirían los jóvenes de hoy, ¿no? Hay enorme cantidad de información en el contexto social, en el contexto geográfico, en las condiciones de habitabilidad, que son los principios para empezar a hacer un proyecto urbano o arquitectónico. Entonces creo que sí, es una gran oportunidad de replantear el modo en que trabajamos en las universidades con los estudiantes, pero también en las oficinas y en las instituciones con todo el entorno humano. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Paco. El maestro Led quiere también hacerles una pregunta. Buenas noches, maestros. ¿Me escuchan? ¿No me ayudas a poner un Sí. micrófono? Buenas noches, maestros. Muchas gracias por la oportunidad. De hecho, acabo de escribirlo en el chat, pero lo leo rápidamente. Buenas noches, sobre todo a los demás maestros también que nos están dando la oportunidad de escucharlos en sus aportes. Bueno, yo soy profesor de noveno de semestre de la licenciatura de arquitectura y uno de los retos que mayormente, por ejemplo, enfrentamos en la universidad es incentivar a los estudiantes a titularse y, como comentaba, o bueno, terminar su proceso de titulación. Si esto, por ejemplo, ya era una gran labor de manera presencial, y no creo que es, pues bueno, vaya, manéjense en todas las universidades, es muy difícil que los estudiantes, por ejemplo, logren titularse o concluir sus estudios. En nuestra institución solamente tenemos el proceso de Ceneval, en este caso, y por otra parte, pues obviamente la presentación de un examen profesional, como sería la tesis o el tema de investigación. Pero ¿cómo promuevo yo ahora en tiempos de COVID a que mis estudiantes, que no son pocos, y tenemos una cantidad mayor de alumnos, por lo menos tenemos 30, por ejemplo, en algunos grupos,
de noveno semestre y pocos son los que se interesan en terminar después de un proceso tan largo. Y más ahorita que se sienten un poco más decaídos, un poco más apáticos en ese proceso. ¿Qué nos recomendarían a ustedes, maestros, para que nosotros también como profesores, que somos los primeros en tener contacto actualmente en clases digitales, para que terminen el proceso de titulación? Sí. Gracias, maestro. Creo que, pues en principio es precisamente la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre esta tan tremenda de cómo se puede ejercer ahora que el mundo está cambiando. Y bueno, en ese sentido, entonces la respuesta puede estar también en consejos que les podemos dar a los que están egresando, ¿no? ¿Quién nos quiere tomar este planteamiento? Pues quizás si me permite, aunque yo no estoy directamente enseñando en la Escuela de Arquitectura, yo creo que tiene relación con la pregunta anterior también. Es decir, creo que hay un cierto sistema, una estructura socioeconómica, cultural, laboral, que incide en la forma en que estamos comportándonos las universidades y que hace también que haya incentivos o no para la titulación. A mí me parece que probablemente el alumno no tenga interés en titularse por dos razones. Una, porque quizá se involucra en el mercado laboral pronto y entonces no requiere el título si muestra que tiene las competencias, las habilidades para el trabajo, pues puede ir ascendiendo en un despacho de arquitectura a lo mejor sin tener necesariamente que tener el título, aunque obviamente se le exige después si él va a ser el responsable de obra, etcétera, para toda la parte legal, ¿no? Pero me parece que por un lado es el incentivo mayor de ganar dinero contra invertir tiempo en titularme, y por otro lado es el interior, yo diría que tiene relación con la pregunta anterior en cuanto a la oportunidad de reformas curriculares. Me parece que sí tendríamos que pensar en un proceso de titulación que sea una parte más integrada, articulada con el proceso formativo, porque me parece que de pronto en los planes de estudio, al menos como yo los conozco en varias universidades, como que el proceso de titulación parece ser como un añadido, como un requisito adicional a todo el proceso formativo y no una síntesis de la formación que relativamente integrando lo que ya sé y lo que he ido aprendiendo, puedo presentar un producto en el que cierre yo el proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer significativo ese proceso de titulación para el alumno de una manera en la que lo vea integrado a su formación y que no lo vea como un requisito aparte para obtener solamente el título? Me parece que es una parte importante hacia el interior de las universidades y creo que eso tendría que ver con una reconceptualización curricular. Muy bien, Martín. Fernando, ¿puedo hacer algunos comentarios? Por favor, Vicky, sí. Abusando de la paciencia y el tiempo de los colegas, sí. Porque no he dado opinión sobre las diferentes cuestiones que se han comentado y voy a tratar de abordarlas. Pues lo primero que tiene que ver con el problema de la titulación. Yo lo que diría es que hay que acentuar, hay que reforzar el acompañamiento de los estudiantes que están a punto de titularse. Sabemos que la pandemia ha generado muchísimos problemas de carácter económico, porque hay desempleo, etcétera, de carácter psicológico, por las mismas problemáticas que internamente en la familia se viven, de salud, de miedo, de angustia. Es decir, todo esto está seguramente obstaculizando y generando cierto desinterés por la titulación. Y me parece que el acompañamiento del maestro, de los docentes, es ineludible y creo que puede generar muy buena respuesta de parte de los estudiantes. Un acompañamiento además que puede ser no nada más del docente que está encargado de que se titule, sino de un grupo de docentes que lo vayan acompañando en el desarrollo a través de asesorías. Y bueno, la experiencia durante muchos años en docencia, pues nos permiten vislumbrar que siempre se han generado, por ejemplo, seminarios de titulación
en donde justamente este acompañamiento se va haciendo de manera mucho más permanente y más sistemática. Creo que por ahí se podría un poco ir tratando de resolver este problema, pero me parece que el punto central es el acompañamiento humano hacia los estudiantes, la solidaridad hacia los problemas que ellos estén cruzando y pues tratar de apoyarlos. Luego la cuestión del segundo punto, pues que tiene que ver con los consejos que podríamos dar. Yo podría decir brevemente que les recomendaría a los estudiantes, que me recomiendo siempre a mí misma, es el tener siempre una apertura de mente. Es decir, que la mente esté siempre abierta, que esté abierta hacia otros conocimientos, no nada más de los compañeros, no nada más de los docentes, sino de las personas que se cruzan con nosotros, de las personas que entrevistamos cuando hacemos una investigación, campesinos, en los pueblos comunitarios. Es decir, tener siempre abierta la mente para poder aprender, no solamente cuestiones técnicas, sino aprender también cuestiones, asimilar cuestiones éticas. Y ese sería la segunda recomendación, el estar siempre reflexionando y pues sobre cuestiones, los valores que estamos manejando, los valores que están conduciendo nuestro comportamiento, nuestros destinos, para tratar de ser siempre mejores. Y entonces, entre esos valores como estudiante, pues está el valor de la empatía, el valor de la colaboración, el valor de la solidaridad. Cosas que efectivamente la manera en que nos han formado han venido erosionando la educación que hemos venido recibiendo. Entonces, los trabajos en equipo, por ejemplo, apoyan muchísimo en ese sentido. Y el tercero que yo diría es la humildad. Es decir, la humildad, sobre todo en el campo, bueno, en cualquier campo del ser humano, yo creo que lo que necesitamos es humildad. Humildad para aprender de los demás y tratándose, por ejemplo, de artistas, tratándose de investigadores, de docentes, la humildad creo que es lo que a veces más nos hace falta. Y entonces debemos tener humildad y entender que la actividad que estamos desarrollando pues tiene que, constituye lo que por ahí tenía escrito el maestro Fernando, un servicio, es un servicio que hay que ofrecer hacia la población, hacia los sectores que más lo necesiten. Y le voy a cortar ahí porque soy capaz de seguirme. Me quedó el último punto, que es el de la crisis del COVID y las posibilidades de la educación. Simplemente cierro con que hay que hacer una reforma, o mejor recapitulo, no una reforma educativa, hay que hacer una revolución educativa, porque reforma educativa tiene ya toda una connotación, tiene ya todo un significado que, bueno, yo lo rechazo completamente, ese de reforma educativa. Creo que hay que hacer una revolución educativa y una revolución de la mente y una revolución cultural. Y creo que sí, que estas condiciones de encerramiento propician justamente la reflexión y la necesidad de generar medidas para salir de esta situación. Bueno, gracias, Fernando, por darme la palabra. Gracias, Vicky. Interesantísimo. Muchas gracias. Está con nosotros el arquitecto Mauricio Romano del Valle también, que es fundador de la academia y presidente durante los primeros tiempos. Como les contaba, Francisco Covarrubias está presente, nuestro expresidente nacional, y me gustaría, Francisco, pedirte un comentario también. Con mucho gusto, Fernando. Gracias. Con mucho gusto. Mira, ¿sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, mira, yo creo que hay aquí dos perspectivas muy importantes. Lo del COVID y lo de la formación, pero yo diría que más que la formación,
también el ejercicio de nuestra profesión. Yo creo que el COVID nos pone de manifiesto que hay, como se señaló, incertidumbre. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar cómo, en instancias como la academia, logramos que esa incertidumbre se transforme en iniciativa. Cómo, y comparto mucho lo que dijo mi tocayo Francisco, pueda haber esta situación de crisis y transformarla en oportunidad. Aprovechando la presencia de Mauricio, voy a decir algunas preocupaciones de carácter urbano que nacen de la crisis, que nacen del COVID. Por un lado, se nos habla de la posibilidad de diferentes fases, cómo en el corto plazo tenemos que atender este proceso con COVID y buscar que haya formas de transportación que lo retomen, que haya posibilidades de una separación en los espacios, que haya una sana distancia, le llamaron en algún momento. Pero en el mediano nos hace ver cómo, por ejemplo, tendríamos que darle prioridad al crecimiento de nuestra vivienda, al crecimiento del hábitat del que hablaba Francisco, porque estamos viendo cómo para muchas familias es insuficiente la vivienda para realizar estas acciones de protección que también se señalaban. Tenemos que buscar cómo volvemos a repensar nuestra estructura de barrios y colonias para poder tener una posibilidad de reducir en el mediano plazo nuestros movimientos, de generar más espacios abiertos, de tener un vínculo sustentable, no pensar lo sustentable solo como el entorno de la ciudad, desde luego tomarlo en cuenta y respetarlo, pero cómo traemos a nuestra ciudad prácticas más sustentables en términos de espacios abiertos, en términos de un transporte no contaminante, en términos de evitar la contaminación del agua y de echarla contaminada al río Atoyac. Yo me acuerdo que alguna vez se planteó que el río Atoyac podría ser saneado. Yo cada vez lo veo desde aquí y sin mucha lectura ni actualidad de la información de Puebla, pero como un propósito a largo plazo. Creo que también los planes, el Plan Metropolitano Puebla-Tlaxcala, tiene que tener viabilidad y tiene que transformarse en un elemento que consolide no solo los centros urbanos, sino que articule los poblados perimetrales, que más que verlos, a veces serán asentamientos irregulares, a veces serán poblados perimetrales que tienen una historia a lo mejor de más de 500 años y que tanto en el caso de Puebla como en el de Tlaxcala es imperante que tengan un esquema coherente y que tengan espacios sustentables que los protejan. A mí me parece que es necesario que revisemos nuestros instrumentos de planeación y que busquemos también una mayor participación de la población como una tarea importante, revisar nuestra legislación y buscar, con toda la dificultad que esto implica, cómo pueden establecerse estas ligas entre la voluntad política, término que no me gusta, pero sumado a la orientación de la planeación. Es algo que ya he tenido oportunidad de platicar con nuestros amigos Mauricio y Eduardo, y creo que es muy importante tomarlo en cuenta. Quisiera también señalar que lo que señala el maestro Martín López Calva y la maestra Virginia Cabrera Becerra, pues es muy importante. Por una parte, la orientación en los aspectos del desarrollo mismo, de las formas y oportunidades y del ejercicio profesional, y por otra, de buscar este acompañamiento a los alumnos más cercano, más comprometido, y a veces saliendo también
a los frentes de batalla. Yo recuerdo que hace 50 años, cuando empecé a dar clase en la UNAM, nos íbamos los sábados a recorrer las colonias marginadas y así fue como aprendimos o empezamos nuestra especialidad en vivienda en la UNAM. Es decir, nos íbamos ahí a las colonias cercanas a Ciudad Universitaria y hacer diagnósticos y bueno, cuestiones como la que señalabas de Christopher Alexander o de Jan Mahar, etcétera, me parece que son relevantes en la práctica profesional. Es decir, yo creo que la propia academia en lo nacional, pero sobre todo en los capítulos, tiene que tener este tema como un tema cotidiano. ¿Cómo logramos este cambio de generación, este tiempo de cambio, y cómo la academia puede orientar primero a los académicos, luego a los, ustedes les han llamado ateneos, y luego a todos los universitarios y a todos los profesionales para orientarnos hacia enfrentar nuestra profesión con mayor disposición, con mayor responsabilidad y con mayor sacrificio. Ese sería mi comentario, mi querido Fernando. Y ya me estaba echando una ponencia sin querer. Magnífico, Francisco. Súper bienvenido y además pues has dado muchas luces. Hay mucho campo, hay mucho que hacer para los egresados, enormes retos y pues lo importante es tomarlos y enfrentarlos. El reto principal no es ganar dinero, el reto principal es ser escuchados como arquitectos y tomar el lugar que tenemos en la sociedad. Agradezco tu aportación en todo lo que vale y les pregunto a Vicky, entiendo que ya dio sus conclusiones, pero a Martín y a Paco, si quieren cerrar con algún comentario más. Pues yo diría que este cambio, ante la provocación de la pregunta esta sobre la relación entre la formación de arquitectos con el sistema en el que estamos viviendo, económico, político, social, y la posibilidad de que esto cambie, pues digamos, recordaba el debate entre dos filósofos contemporáneos y que dice que esta crisis del COVID va a hacer que el capitalismo entre en crisis y que tengamos que cambiar de sistema. Y Han, que dice, pues el virus no va a ser la revolución, que mencionaba la doctora. Entonces, el virus no va a ser la revolución, la tenemos que ser nosotros. Entonces, el cambio realmente, el cambio no puede venir solo a decir, después de la pandemia ya todo va a ser distinto, ¿no? Sino más bien, qué aprendimos nosotros de la pandemia y cómo a través de ese aprendizaje podemos transformar primero, pues nuestras prácticas frente a los estudiantes, acompañarlos más de otra manera, etcétera. Lo que hemos aprendido también de capacidades ya de trabajo a distancia, de uso de las tecnologías para facilitar el aprendizaje, etcétera. Pero también, pues, el cambio estructural de los currículos, de las formas en las que están ligadas las diferentes disciplinas para formar arquitectos con una visión mucho más amplia, con una perspectiva social más comprometida, más sólida y menos ligada solo a la lógica empresarial, digamos, a la lógica de ganancia o de lucro, sino de aportar realmente el bien que la profesión debe aportar. Insistiría en esto del bien interno. Entonces creo que pues yo estoy más con esta posición del filósofo coreano, ¿no? La idea de que el virus en sí mismo no va a ser un cambio, sino lo tenemos que construir nosotros, y creo que eso lo tenemos que hacer profesores y estudiantes en diálogo y en colaboración, y que las nuevas generaciones pueden aportarnos mucho en esta visión de antifragilidad y de mejora y de cambio, y nosotros podemos aportar también toda la experiencia que tenemos para poder ir construyendo juntos este escenario formativo, pues que responda más a las condiciones del cambio de época que vivimos. Eso sería lo que yo concluiría. Gracias. Muy bien, Martín, muchas gracias. Paco, ¿algún comentario final? Pues tal vez algunas ideas finales, generales. Yo creo que
las posibilidades de construcción de una civilización distinta empiezan con los cambios internos, el cambio interno de la persona, en el cual se da cuenta de quién es, se da cuenta qué es lo que realmente quiere y de su, yo insisto en la parte de la vulnerabilidad, todos somos vulnerables, ¿no? E interdependientes. Nos han hecho creer que somos independientes e invencibles. Y bueno, la muestra que nos ha dado la epidemia es que somos absolutamente vulnerables e interdependientes, ¿no? Entonces, a mí me parece que una de las lecciones en términos positivos que nos da esta condición de salud tan vulnerable es pues revisar el proceso interno de cada uno de nosotros, de las comunidades, y a partir de eso pues generar el cambio, ¿no? Ha sido afectada la economía, ha sido afectadas las relaciones sociales, han sido afectados los procesos productivos y las relaciones humanas. No nos podemos encontrar porque tememos ser contagiados. Entonces, me parece que hay una oportunidad de revisión interna para efectivamente ser nosotros mismos los motores de una transformación en la civilización. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti, Paco. Creo que tienes toda la razón. Si estamos pidiendo un México mejor, tenemos que merecérnoslo. Y eso implica una reflexión interior y un cambio en el interior de nuestras personas. Ha sido maravilloso el paseo. Les agradezco muchísimo a nuestros ponentes y a las personas como Francisco Covarrubias y demás personalidades que nos han acompañado esta noche. La tiranía del tiempo siempre estará presente y pues les vamos a someter después las conclusiones de esta noche que se han enriquecido con las demás participaciones para concluir con un documento final. Les agradezco mucho el esfuerzo, el cariño y la sapiencia acumulada de todo un modo de vida de cada uno de ustedes que es ejemplar y la forma de ponerla al servicio de quien quiera escuchar y quien quiera aprender y quien quiera ser mejor. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Lolita. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Maripaz. María Bretón. Gracias, buenas noches. Carlitos. ¿Qué pasó, Carlitos? Aquí estamos. Tú eres uno de los provocadores. Buenas noches, mi Fer. A Gracias. todos. Gracias, Mauricio, por acompañarnos. Se agradece mucho. Esperamos sus comentarios de todos, por favor. Gracias. Muy bien.